Vamos. Vamos. Bueno, muy buenas tardes. Creo que todos en este chat me conocen, pero para los que no, pues soy el doctor José Contreras Ruiz de la Ciudad de México. Soy jefe de la clínica de heridas del Hospital Dr. Manuel G. González en la Ciudad de México. Y pues la razón por la cual estamos hoy aquí es porque mis queridos amigos de Argentina, Colombia y España querían saber las razones por las cuales la clasificación de San Elian no es mi favorita. Algunas cosas que quiero aclarar antes de continuar es que no es mi favorita no porque haya motivos personales, porque los latinoamericanos somos muy dados a pensar que todo es personal y que todo son envidias y corajes, pues no, para nada. Es un tema de, pues que vamos a analizar de manera objetiva el por qué no me fascina la clasificación de San Elian en comparación con otras clasificaciones que me parecen más prácticas y más útiles. Y lo segundo es que pues este tema de las clasificaciones es tan controvertido porque tenemos un montón de clasificaciones, como veremos más adelante. Así es que, sin más preámbulos, dejen comparto la pantalla. Comenzamos con la presentación. Ahí ven ustedes ya la presentación. Perfecto, muy bien. Pues daremos entonces inicio. Titulé a esta plática San Elian no es tan santo, en honor a uno de mis colegas que estaba platicando ahorita con él sobre estos temas y me dijo justamente esa observación y estoy muy de acuerdo. Espero que al final de esta presentación puedan ustedes, denme 2 segundos porque tenemos por ahí algún tema de alguien que tiene encendido su micrófono. 2 segunditos. Listo. Continuamos. Entonces, esperamos que al final de esta presentación puedan ustedes explicar las oportunidades que existen para mejorar la clasificación de San Elian versus la de la Universidad de Texas y seleccionar la clasificación que más les acomode a su práctica clínica. Entonces, empiezo siempre con un caso. Es una mujer de 46 años, originaria y residente de la Ciudad de México, y que llegó con nosotros porque le querían amputar su pie. Manejo previo, le habían amputado un dedo en un consultorio particular y le habían dejado dicloxacilina 500 miligramos 4 veces al día. Estaba en control con glibenclamida y metformina, su hemoglobina glucosilada se encontraba en 10% y su glicemia capilar en 350. Su biometría hemática tenía una leucocitosis de 9.800, que es leve, y una anemia normocítica normocrómica con hemoglobina de 9.5. Esta paciente tenía pulsos palpables con un índice tobillo-brazo de 1, exudado purulento por 2 fístulas. Una de estas fístulas estaba aquí abajo de la cabeza del metatarsiano y otra estaba en esta inserción del tendón de la fascia plantar y 6 puntos negativos en el monofilamento de nylon. La paciente no apoyaba el pie por obvias razones y el tendón y el hueso, como pueden ver, estaban visibles y ya le faltaba dedos del pie. ¿Cómo clasifican ustedes a este pie de acuerdo a la Universidad de Texas? Como 1A, como 2B, como 3B, como 2C o como 3D. Pueden abrir sus micrófonos si quieren. Y por supuesto, esto es muy informal, entonces me pueden interrumpir cuando quieran.
No. Acá, un 3B. Un 3B. ¿Alguien más? Yo puse 3B también, doctor. Perfecto, Sí, yo muy también bien. digo 3B. Muy bien. Bien. La clasificación del pie diabético, como a veces bromeo con mi colega Adriana Lozano de mi hospital, les digo que cada que sale alguien que se pone a leer pie diabético y que tiene suficientes conocimientos, quiere inventar su nueva clasificación del pie diabético. Y esto se debe a que pues no hay una clasificación que sea idónea. De hecho, casi todos los artículos que hablan sobre clasificaciones del pie diabético, en la introducción es lo primero que ponen. No existe una clasificación idónea del pie diabético. ¿Por qué? Porque una clasificación del pie diabético para mí tiene que ser simple en primer lugar, útil. Útil me refiero a que estando al lado del paciente la podemos hacer y nos va a servir para algo de clasificar el pie diabético. Tercero, ser diagnóstica. Cuarto, tener cualidades pronósticas. Quinto, definir un tratamiento específico y mientras más específico mejor. Estar validada, es decir, si un grupo de clínicos la hace, la podemos ir repitiendo de la misma manera. Por lo mismo es reproducible y tener poco margen de variabilidad interobservador. Por lo tanto, existen un montón de ellas, ¿no? Aquí tengo una lista de algunas de las clasificaciones que tenemos para el pie diabético. La de la Universidad de Texas, la de Wagner, la de PEDIS, la de Tampico, la de SATSAD, la de Simbad, la de San Elian, la de Wi-Fi, etcétera. Esta es la clasificación de Wagner, que ustedes saben que Wagner era un cirujano, pero era un cirujano que se dedicaba a la cirugía vascular. Entonces, para Wagner, todos los pies tenían algún problema isquémico, porque era lo que él más veía. Entonces, él diseñó esta clasificación, que también se llama del rancho no sé qué cosa, pero es más conocida como la clasificación de Wagner. Y entonces Wagner divide a los pies en 6 categorías y para mí es una de las clasificaciones que más pies ha causado al tema del pie diabético. Pone como grado 1 a pie de alto riesgo sin úlcera, a grado 2 úlceras superficiales, a grado 3 úlceras profundas con celulitis, 4 osteomielitis con úlcera y absceso, 5 áreas de gangrena o gangrena parcial del pie y 6 gangrena total del pie. ¿Cuáles son las debilidades de la clasificación de Wagner? Bueno, que en algunas categorías pone isquemia, pero no habla de infección. En algunas habla de infección, pero no habla de isquemia. Por ejemplo, una úlcera grado 3, ¿importará o no importará si tiene isquemia o no tiene isquemia una úlcera profunda? Pues para los que nos dedicamos al pie diabético sabemos que por supuesto que tiene una trascendencia. O una osteomielitis con úlcera y absceso, ¿importará o no importará si tiene isquemia o no? 5, áreas de gangrena. Es muy diferente una gangrena húmeda que una gangrena seca, o sea, una gangrena por isquemia que una gangrena por infección. Lo más grave de la clasificación de Wagner es que en los artículos se menciona que de 3 en adelante los pies diabéticos son quirúrgicos y lastimosamente en Latinoamérica la gente que no se dedica al pie diabético cuando lee una clasificación que dice que es quirúrgica, ¿a qué se refiere? Tristemente en nuestros países entienden que quirúrgico quiere decir cortarle la pierna al paciente. Entonces, esta es la justificación con la cual en muchos servicios, por lo menos de nuestro país, porque aquí hay gente de Colombia, de Argentina y de otros países, pero por lo menos en México, cuando en los hospitales públicos le dicen al cirujano general que de Wagner 3 para arriba es quirúrgico, implica que le corten al paciente la pierna por debajo o por arriba de la rodilla, pero no implica desbridamientos, amputaciones menores, etcétera, porque no hay esa cultura. Entonces, por eso es que hemos tratado de evitar ya el uso de la clasificación de Wagner. Esta es una mejoría
que hizo nuestro querido amigo el doctor Gavino Ramos en el Hospital General de Tampico, y es la clasificación de Tampico. Aquí ya Gavino, que tenía un conocimiento mucho más amplio de la literatura médica y de los factores pronósticos en el pie diabético, dividió a los pies de acuerdo a la profundidad de las lesiones y de la presencia o no de infección en lesiones tipo A, B o C, y luego le agregó a los pies una modificación de angiopático, neuropático o mixto, porque son factores importantes. Y entonces hablaba de un tipo A angiopático, de un tipo B neuropático, etcétera. Y su clasificación se utilizó por mucho tiempo con muy buenos resultados. Recientemente, en el año 2010, bueno, ya ni tan recientemente, yo sigo diciendo recientemente porque ya para mí es en mi vida, ¿cómo se llama? En mi vida presente, ¿no? Ya profesional. El doctor Fermín Martínez de Jesús diseñó esta clasificación que llamó la clasificación de San Elian. Déjeme prendo tantito la luz para que se vea un poco mejor esto. Muy bien, entonces continuamos. Esta clasificación le llama él un checklist para calificar el progreso o la progresión de cicatrización de úlceras de pie diabético. La clasificación de San Elian tiene 10 puntos que, de acuerdo a la publicación del doctor Martínez de Jesús, escribe son relevantes en el pie diabético. Y menciona la localización, los aspectos topográficos, el número de zonas afectadas, la isquemia, la infección, el edema, la neuropatía, la profundidad, el área y las fases de cicatrización o la fase de cicatrización en la que se encuentra la herida. Estas se las pongo aquí no con la idea de que la lean, sino para que vean la complejidad que tiene esta clasificación. O sea, tenemos que evaluar 10 puntos y de esos 10 puntos cada uno tiene varios rubros que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, de entrada, mi primera crítica a esta clasificación es que yo soy una persona que le gusta la vida simple y sencilla y tengo poco tiempo para ver a mis pacientes. Entonces, pues nada más de verla, se me paran los pelos de punta, ¿no? Porque tengo que generar mucho tiempo para poder dedicarme a evaluar a este paciente. Pero bueno, el doctor Martínez de Jesús dice, el que no usa San Elian no sabe de pie diabético, porque el pie diabético es algo tan complejo y tan, ¿cómo le llamaremos? Complicado, que tenemos que utilizar estas clasificaciones complejas y complicadas, ¿no? Yo difiero ligeramente en este tema. Yo creo que con hacer una buena historia clínica y una clasificación más sencilla basta, pero bueno, este es el primer punto por el cual no soy fan de la clasificación de San Elian. Este cuadro lo saqué de la publicación original. Aquí puesto en 3 columnas diferentes, pareciera verse mucho más simple esta clasificación de San Elian. Ahí tienen ustedes los 10 puntos, que son 3 puntos que consideramos anatómicos, con 4 puntos que consideramos factores agravantes y otros 3 puntos que consideramos relacionados a los tejidos afectados. Y luego abajo nos pone, de acuerdo a la suma de la clasificación, a lo que se refiere cada uno de estos puntos. Bien, vamos a platicar un poco de los puntos que tienen o no tienen evidencia de esta clasificación. Si ustedes se fijan, aquí tiene a estos factores en la clasificación en español de San Elian, publicada en la propia página del doctor Martínez de Jesús. Y vean ustedes cómo en rojo les marco los puntos que yo no he encontrado ninguna evidencia que correlacionen ni con la severidad ni con el pronóstico del pie
diabético, ¿ok? En el artículo, el doctor Martínez de Jesús dice, estos puntos han sido mencionados como puntos que hablan de la, ¿cómo se llama esto? Que están respaldados por la literatura. Pero si ustedes revisan las referencias de qué es lo que respalda estos rubros como evidencia, son clasificaciones previas, particularmente esta de Simbad y la de Satzad, donde los autores de esa clasificación agregan estos rubros como si fueran rubros respaldados por la literatura sin ningún respaldo de la literatura. Entonces, ¿por qué una úlcera metatarsal va a ser menos grave que una úlcera tarsal? ¿Me explico? Entonces, este es uno de los puntos que yo digo, bueno, ¿de dónde sacó que es menos grave tener una úlcera en el metatarso en el tarso, ¿no? O que es menos grave tener una úlcera falángica que en el metatarso. Yo he visto úlceras falángicas que se ponen muy mal muy rápido y úlceras en el metatarso que no les ha ido tan mal, ¿no? Luego habla del aspecto topográfico, diciendo que una úlcera en el dorso o en la planta del pie es menos grave que en la cara lateral del pie. Y bueno, le doy por buena el 3, ¿no? Que dice que si la úlcera afecta 2 o más aspectos del pie es más grave que si solo afecta el dorso o la lateral. Sí, pero ¿de dónde sacan que una úlcera lateral es menos grave que una úlcera dorsal? En general, las úlceras dorsales que yo he visto les va mucho mejor que a las úlceras laterales, ¿no? Especialmente cuando hay una osteomielitis o una artritis séptica de la articulación metatarsofalángica del quinto rayo del pie, no les va tan bien. Entonces, esto es una de las cosas que, por lo menos en lo que yo he buscado en la literatura, no tiene ninguna evidencia en lo absoluto. De dudosa evidencia. Bueno, aquí habla de las zonas afectadas, ¿no? Si hay una zona afectada es menos grave que si hay dos y es menos grave que si afecta todo el pie. Pues sí tiene sentido, pero un artículo que señale eso no existe. O sea, está basada en el sentido común, pero no quiere decir que esto sea el caso, ¿no? Bueno, continuamos con otros puntos. Otras cosas que no he encontrado ninguna evidencia. El edema del pie. Si el pie no tiene edema, no es grave. Me perdonan, pero he visto pies isquémicos gravísimos sin edema, ¿no? Incluso las gangrenas secas no tienen edema. Localizado al área perilesional. Ok, ¿todo el pie unilateral es más grave que localizado? Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Pero ¿por qué el edema bilateral o enfermedad, o debido a enfermedad sistémica, va a ser un pie diabético más grave? Platicaba yo con algún experto de Colombia que me decía, es que el doctor es tan genial que agregó que si el paciente está enfermo grave y tiene edema de los dos pies, es más grave que si no lo tiene. Le digo, pues para el caso le podemos agregar también que si el paciente tiene cáncer, también va a ser más grave su pie diabético, o que si el paciente tiene una enfermedad reumatológica, también le va a ir peor porque está inmunosuprimido. ¿Me explico? No hay evidencia de que el edema per se sea un agravante, tanto en la clasificación y en el pronóstico del pie diabético. Y lo mismo la fase de cicatrización. Ok, de nuevo estamos hablando de sentido común. Dice que si la herida está epitelizando es menos grave que si está granulando y es menos grave que si está en fase inflamatoria. Sí, por supuesto que sí. Pero yo quisiera ver el artículo que respalda esta observación, porque hasta donde yo sé, no existe. Y de dudosa evidencia, el tema de la neuropatía, ¿no? Sí es cierto que cuando la neuropatía está más avanzada, el paciente tiene más riesgo de lesionarse un pie, por supuesto, o de no seguir el tratamiento y seguir machacando la herida, por supuesto. Pero de ahí a que la neuropatía modifique per se el pronóstico de un pie diabético, me disculpan, pero me parece de muy dudosa evidencia. Esto en cuanto a la evidencia. Ya tenemos 2 puntos por los cuales no me gusta esta clasificación. Poco práctica
y tiene muchos rubros de baja evidencia. Ah, bueno, aquí también el área, ¿no?, de la herida. Pues sí, una úlcera pequeña teóricamente sería menos grave que una úlcera grande, pero yo he visto nuevamente úlceras muy grandes superficiales que por supuesto son menos graves que una herida de 0.5 por 0.5 por punción que le atravesó de lado a lado al pie del paciente y se le infectó, ¿no? Quienes han visto pie diabético saben que una herida por punción puede ser tan grave como una herida grande en el que abarque el pie, como la paciente que acabamos de platicar, ¿no? Este es el tercer punto por el cual la clasificación de Zanelian no me encanta. Una vez que obtenemos todo esta perorata de puntos que vamos a clasificar del pie diabético, dividimos al pie diabético en 3 grados. Grado 1 leve, grado 2 moderado y grado 3 grave o severo, ¿no? Puntaje menor a 10 es leve, de 11 a 20 moderado, de 21 a 30 es severo. En la publicación original, y por lo menos en lo que yo he revisado de la clasificación de Zanelian, no se establece por qué hay una diferencia entre 10 y 11, ¿me explico? O una diferencia entre 20 y 21. ¿Cuál fue el punto que seleccionaron para hacer esta clasificación? Pues fue que iban de 10 en 10, nada más. Pero, ¿por qué un Zanelian 10 le va a ir mejor que a un Zanelian 11? ¿Sí me explico? Entonces, el tercer punto es, no está claro por qué los puntajes nos dan estas 3 categorías. Fue algo que se hizo de manera arbitraria y, de nuevo, no basada en los resultados. Pero bueno. Y el cuarto punto, esto que dice pronóstico. De acuerdo a esta clasificación, si el pie diabético es leve, su pronóstico es bueno para la cicatrización y hay que evitar amputaciones mayores. Para mí, siempre hay que evitar amputaciones mayores. Pero además de todo, pues pudiéramos considerar que, ok, que si tiene menos de 10 es bueno para la cicatrización, va. Pero vean lo que sucede con las otras 2 categorías. El moderado, que va del 11 al 20, dice, es una condición con riesgo de pérdida parcial del pie. ¿Ok? Para mí, todos los pies diabéticos, si no son bien manejados, tienen un riesgo de pérdida parcial del pie. Y dice, el pronóstico dependerá de la eficacia del tratamiento. Pues también, para mí, todos los pronósticos de cualquier herida van a depender de la eficacia del tratamiento. Si los trato mal, les va a ir mal. Si les trato bien, les va a ir bien. Pero viene la más grave de todas para mí. De 21 a 30 es grave y dice, condición con riesgo de pérdida de la extremidad y la vida, independientemente de la eficacia terapéutica. O sea, es como curarse en salud. Es como decir, señor, usted tiene un Zanelian 3, así es que independientemente de lo que yo haga, tiene usted un riesgo de que le va a ir muy mal, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esto? La verdad es que no lo sé. Y ahorita les voy a mostrar de manera práctica cómo no necesariamente esto es cierto. Esta es la otra clasificación, la clasificación de la Universidad de Texas. Esta clasificación de la Universidad de Texas se elaboró utilizando los artículos que sí demuestran que hay factores pronósticos en la cicatrización del pie diabético. El artículo más célebre es el del doctor Margolis, donde hizo una evaluación en, me parece, un número brutal de pacientes en una base de datos del sistema de salud inglés, donde tomó, si mal no recuerdo, algo así como 23,000 pacientes o 23,000 consultas de pie diabético, y determinó que el factor más importante para definir que un pie diabético iba a cicatrizar o no era la profundidad de la lesión. Entonces, este grupo de expertos que inventó la clasificación de la Universidad de Texas dijo, ok, grado 0 es una lesión que no se ha ulcerado, grado 1 es una herida superficial,
que no involucra más allá del tejido graso. Una herida grado 2 es aquella que pasa del tejido graso, de acuerdo al estudio de Margolis. Una herida 3 es cuando ya afecta el hueso o la articulación del pie. Y luego definieron estadios o modificadores que son los dos factores más importantes en el tratamiento del pie diabético: la infección y la isquemia. Entonces, estadio A es no hay infección, no hay isquemia. Estadio B es con infección. Estadio C es con isquemia. Estadio D es con infección y con isquemia, ¿no? Entonces, de esta manera se crea la clasificación de la Universidad de Texas. ¿Cuál es para mí la belleza de esta clasificación? 1, es muy práctica. O sea, 0, 1, 2 y 3 de profundidad. Isquemia o infección, sin isquemia, sin infección, o con las dos cosas. Punto y final. Sumamente sencilla. Entonces, como bien señalaron ustedes al inicio de esta plática, el pie diabético que les mostré es un pie diabético 3B. Ahora, si yo les pido a ustedes, cierren los ojos y les platico que tengo un paciente 3B, de inmediato sus cerebros brincan a un pie diabético que tiene afección hasta el hueso o la articulación y que tiene infección y que no tiene isquemia, que es muy importante. Entonces, inmediatamente ustedes, sus cerebros ya empiezan a pensar cuál va a ser el tratamiento que va a recibir ese pie. Entonces, me dice aquí que se nos va a acabar el tiempo. Yo pensé que me iba a tardar 30 minutos, estoy viendo que me estoy tardando más. Bien, entonces, rapidísimo. Me sigo. Si yo les digo, mi paciente tiene un pie diabético 2D de la Universidad de Texas, inmediatamente su cerebro dice, ok, es una herida profunda que pasa de la grasa, pero no ha afectado ni el hueso ni la articulación. ¿Y qué les dije que era? C. Bueno, 2C. Y tiene isquemia, pero no está infectado. Entonces, así fue. Ah, bueno, ok. Esa es la Universidad de Texas. También existe esta clasificación, que es la de Wi-Fi. La de Wi-Fi se llama así porque evalúa la herida, la isquemia y la infección. Esta clasificación básicamente habla de lo mismo de la Universidad de Texas. Para mí no tiene ninguna ventaja y complica el tema de la isquemia porque la isquemia la miden a través de la oximetría perilesional. Entonces, si no tienen este aparato para medir cuánto oxigena el pie, pues la herida, el tema de la evaluación clínica se complica muchísimo. Y bueno, volviendo al tema de la clasificación de la Universidad de Texas, a mí me ayudó muchísimo a diseñar mis algoritmos de manejo en el libro que escribimos de abordaje y manejo de las heridas, donde a la hora que hacíamos una evaluación de la profundidad de la herida, la presencia de infección, la presión de isquemia, de neuropatía, de afecciones en el pie, etcétera, pudimos ver que los pacientes sin úlcera los podíamos poner en categoría 0 si no tenían alteraciones a la exploración física, C si tenían alteraciones vasculares o N si los pacientes tenían NP, si tenían neuropatía y tenían también problemas de presiones en los pies. Pero más importante aún, a través de los grados de la Universidad de Texas, pudimos definir, de los estadios, perdón, de la Universidad de Texas, pudimos definir estos algoritmos de manejo, donde si el paciente tenía un estadio A, que quiere decir no hay infección, no hay isquemia, se puede manejar en una clínica de heridas perfectamente, porque sabemos que ese paciente le va a ir bastante bien. Los estadios B son los que tienen infección, pero no tienen isquemia. Entonces, lo único que tenemos que hacer es desbridamiento agresivo, manejo de la herida, pero no tenemos que echar mano de nada más que tal vez un buen cirujano para hacer el desbridamiento quirúrgico y tal vez un buen infectólogo si tenemos una infección grave que requiera antibióticos. Y los estadios C son puramente vasculares. Entonces, son pacientes isquémicos que no tienen infección. Bueno, vamos a evitar que se infecten y se van a ir con el cirujano vascular para que los atienda. Y los estadios D que tienen infección e isquemia son pacientes graves que vamos a tener que echar mano de todos los recursos hospitalarios para poderlos sacar adelante. ¿Sí? Entonces, para mí, la clasificación de la Universidad de Texas, además de que si me dicen, tengo un 3B, inmediatamente sé, es un paciente que llegó al hueso o a la articulación, que está infectado, pero no tiene isquemia,
ya puedo planear en mi algoritmo que va a requerir manejo de desbridamiento, de antibióticos y de manejo de la herida, y que está hasta el hueso, entonces hay que evaluar el hueso y la osteomielitis y todas estas cosas, pero que no voy a echar mano del vascular. ¿Sí me explico? Ahora, ahí les pongo el ejemplo con la clasificación de Sanelian. De acuerdo a la información que ustedes tienen de este paciente, ¿cómo clasifican este pie de acuerdo al Sanelian? Abran micrófonos y díganme, este paciente es un Sanelian 1, 2 o 3. ¿Cuánto tiempo? Sanelian 3. Ok. Profe, Sanelian 3. Ok, se tardaron 4 segundos. No sé cómo le hicieron. Yo Un 3. normalmente me tardo por lo menos 4 o 5 minutos en hacer esta evaluación de Sanelian en un pie diabético. Luego me pasan el tip de cómo le hicieron para evaluarlo tan rápido, pero lo que quería demostrarles es que uno se tarda, pero bueno, ustedes no se tardaron, no sé cómo lo hicieron. De acuerdo a la clasificación de Sanelian, a este paciente, por localización, lleva 3 puntos. Por topografía, lleva 3 puntos, o sea, es la máxima. Zonas afectadas, 3 puntos. Isquemia no tiene, entonces sería 0. Infección moderada tiene 2 puntos. Edema, 2 puntos. Neuropatía, 2 o tal vez 3. 3 le ponen al pie de Charcot, lo cual también me genera dudas de por qué un pie de Charcot va a ser 3 si desde el 2 ya tienen neuropatía completa, ¿no? Pero bueno, el área la clasificaríamos como 3 y la fase de cicatrización sería 3. Entonces, nuestra puntuación total es de 24 y por lo tanto, como bien señalaron los clasificadores más rápidos del oeste, tenemos un Sanelian 3. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, si a mí me hablan por teléfono y me dicen, tengo un Sanelian 3, pues me brinca y digo, ok, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo se traduce clínicamente? De acuerdo al doctor Martínez de Jesús, dice, riesgo de la extremidad y la vida. Tan. Segundo, el resultado no va a tener relación a terapias avanzadas por la pobre respuesta biológica del paciente. Entonces, yo le tengo que decir a esta paciente, oiga, pues, ¿qué cree? Que independientemente de lo que yo haga, así le dé manejo avanzado, a usted le va a ir muy mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad de eso? Además, aquí sí veo yo 24 puntos, pero si yo les hablo por teléfono y les digo, ahí tengo un Sanelian 3, ¿es lo mismo 24 que 30? ¿O es lo mismo 21 que 30? ¿O 25 que 30 hace una diferencia esos 5 puntos? ¿Sí o no? ¿Sí me explico? O sea, profe, qué pena te interrumpo. O sea, que ese Sanelian 24 de una vez quedado de amputación o de tratamiento pues paliativo, algo así. Pues eso es Y lo esa que yo es entendería del artículo del doctor Martínez de Jesús, ¿no? O sea, es como una clasificación fatalista de, como decimos aquí en México, ya te cargó el payaso, ¿no? Tienes Sanelian 3, ya te cargó el payaso. Ya. Y esa es... Nos condiciona mucho, José. ¿Perdón? Nos condiciona mucho. Sí, pongan ustedes que pudiera, pues sí ser, que le va a ir peor que al 2. Eso es lo que quiso decir esta clasificación, ¿no? Que al 1 le va mejor que al 2 y que le va mejor al 2 que al 3. Sí es cierto, pero en la práctica clínica, ¿qué me traduce esta clasificación? A mí el doctor José Contreras no me dice absolutamente nada ni me ayuda a planear el tratamiento de mi paciente, porque tendría que ir de nuevo al expediente del paciente y empezar a ver dónde están los puntos dañados de ese paciente que me dan esta puntuación para poder diseñar mi estrategia de manejo. Pero además de todo, después de leer esta condena fatal de tener un Sanelian 3, vean cómo le fue a nuestra paciente. ¿Por qué? Porque era un 3B. A los 3B no les va mal. Si controlamos la infección, hacemos un buen desbridamiento, no le va mal. ¿Por qué? Porque no tiene isquemia. Si esta paciente fuera 3D, bueno, igual y sí le va fatal porque tiene isquemia. Pero vean cómo
no nos tenemos que complicar tanto la existencia con una clasificación como Zanelian, si tenemos una tan sencilla como la de la Universidad de Texas, que tiene los 3 factores más importantes que están descritos perfectamente en la literatura, que son la profundidad de la herida, la presencia o ausencia de isquemia y la presencia o ausencia de infección. Párenle de contar. Yo no he necesitado una clasificación de Zanelian para llevar a buen término muchos de los pies diabéticos que veo. Entonces, espero que al final de esta sesión puedan ustedes explicar las oportunidades que existen para mejorar la clasificación de Zanelian y señalar o seleccionar la clasificación que más se adapte a su práctica clínica. Y con esto doy por terminado esta sesión donde explico lo que les explico a mis alumnas de la maestría aquí en México, de por qué no me fascina Zanelian y sí me gusta muchísimo la Universidad de Texas. Pero si ustedes quieren seguir usando Zanelian, bienvenidos. A mí no me acomoda, a mí me gusta mucho más la de la Universidad de Texas. Y abrimos el piso a sus preguntas y comentarios. Bueno, yo nada, primero agradecerte porque realmente el broche de oro se lo diste al final con la resolución del caso clínico.